vamos a tratar de dar una óptica a todo este momento complicado que vive nuestro país. Voy a recibir a Percy Medina. Él es el jefe en Perú de IDEA Internacional y con él vamos a conversar de inmediato. Señor Percy Medina, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. Muy buenas noches, siempre es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Medina. Una situación complicada la que vive el país en torno a la inseguridad. IDEA Internacional ha hecho un análisis en torno pues, a nuestro endeble sistema democrático. Y uno de estos pilares que se está resquebrajando y que debilita más aún la democracia ya en crisis que tenemos es la inseguridad ciudadana. ¿Cómo analiza en este caso su persona e IDEA Internacional todo lo que está atravesando en nuestro país en torno a este tema? Bueno, justamente nosotros hicimos a inicios de año una encuesta en el marco de un proyecto que se llama Perú Conversa, que lo que busca es generar diálogo, ¿no? Hicimos una encuesta para identificar cuáles eran los principales problemas percibidos. Y justamente la inseguridad aparecía como el segundo problema a nivel nacional y en la libertad era el primero. Eh, y nítidamente en las zonas urbanas, sobre todo, aparecía con mucha fuerza no solamente el problema de la inseguridad, sino la sensación de que no se estaba haciendo nada frente a los problemas fundamentales y que quienes representaban a la gente no tenían en cuenta los puntos de vista y las necesidades de las personas. Entonces, por supuesto que hay una relación entre el tema de inseguridad y la mirada que la gente tiene de las autoridades y la democracia, porque si no resuelven algo fundamental, algo cercano a la gente como la necesidad de tener seguridad, entonces pues obviamente las autoridades y la democracia misma se desprestigian. Uh-huh. Voy en todo caso a empezar por el tema más global. Para IDEA Internacional, así como otras instituciones también, internacionales, ojo, internacionales, ven al Perú con su democracia en riesgo. Partamos de ahí, señor Medina. Bueno, efectivamente, muchas instituciones que hacen rankings de democracia, lo que han visto es un deterioro de las condiciones, en primer lugar, de la democracia en el mundo, ¿no? Una cuarta parte, uno de cada cuatro países, ha avanzado en sus democracias y casi la mitad, cuatro de cada nueve, han retrocedido en la democracia. Y el Perú claramente está también en un momento de mucha tensión en la que en varios de sus indicadores hay retrocesos. Correcto, entonces podemos manifestar que tenemos una democracia endeble, en riesgo, en crisis. ¿Cómo poder ponerlo más objetiva a la situación que vivimos? Mire, The Economist, que hace su índice sobre la democracia, un índice comparado sobre la democracia en el mundo, ha calificado a la democracia peruana como un régimen híbrido, ¿no? Es decir, que tiene rasgos democráticos, innegable, pero que tiene también rasgos de un régimen no democrático. Autoritarismo. Entonces, esta situación de régimen híbrido, que la señaló por primera vez en el 2023 y la ha reiterado para el 2024, es obviamente un asunto de preocupación, ¿no? Uh-huh. Freedom House, que mide También. libertades, considera que el Perú sería, desde la perspectiva de libertades, parcialmente libre. Y así, las mediciones que se hacen sobre pilares o elementos de nuestra democracia muestran que hay retrocesos en varios de los campos. ¿En cuáles de estos campos, en cuáles de estos pilares en el Perú se está retrocediendo? Bueno, en la medición de The Economist, por ejemplo, el tema de cultura democrática es un tema muy importante. Ahí es donde tenemos la peor puntuación, ¿no? Porque la gente en general incrementa su tolerancia al autoritarismo, incrementa su tolerancia a salidas no institucionales o al margen de la democracia. Eso impacta. Uh-huh. Hay también alusiones al equilibrio de poderes, ¿no? Cuando no hay autonomía de poderes y no hay el respeto
al rol que le toca a cada una de las instituciones, la democracia también se ve comprometida. Y en el caso de Perú, hay recurrentes preocupaciones en relación con el equilibrio entre las instituciones constitucionalmente autónomas. Correcto. Ahora, la crisis política, porque cuando hablamos de crisis política no solamente hablamos de en ese desacuerdos que puede haber entre el legislativo o el ejecutivo o entre partidos, sino ya vamos a otro nivel, señor Percy Medina, y tal vez usted, tal vez corríjame si me equivoco. Cuando hablemos de crisis política en el país, ya hablamos de otros términos como corrupción. O sea, ya no hablamos de desencuentros entre fuerzas, sino ahí hay otra arista muy fuerte que es la corrupción. La corrupción aparecía como, cuando señalé que la inseguridad aparecía como el segundo problema, el primer problema que aparecía era corrupción, ¿no? Ujú, Eh, la gente piensa que la mayoría de los políticos actúa en beneficio personal y el uso del poder en beneficio personal es un acto de corrupción, ¿no? Y también entendía que hay varias encuestas que lo dicen, ¿no? Que ujú, más del ujú, 80% de la ciudadanía piensa que los funcionarios en general son corruptos o que actúan en beneficio propio, ujú. que no tienen en cuenta el bien común y el interés de la ciudadanía, sino intereses particulares o de pequeños grupos, en algunos casos incluso vinculados a redes ilícitas, ¿no? A redes criminales. Entonces, eso por supuesto que es un tema, es una bomba para la democracia, ¿no? Ujú. Entonces, vamos decantando el tema, porque la situación que vive el país, como usted bien lo señala, es corrupción y criminalidad, que finalmente van de la Efectivamente. mano. O sea, no son cosas aisladas. Efectivamente. Una cosa trae a la otra. No son cosas aisladas, porque justamente algo que permite el mayor desarrollo de la inseguridad es la corrupción, ¿no? Porque muchas veces las redes criminales logran impunidad y cierta mano libre gracias a que corrompen a las fuerzas de seguridad o a las autoridades que tienen que combatir el crimen, ¿no? Entonces, por supuesto que ahí hay un tema imbricado Ujú. que también tiene que ver con la crisis de representación, ¿no? Que la gente siente que quienes ejercen cargos públicos no lo hacen representando a la ciudadanía, buscando ser la voz de la ciudadanía, sino lo hacen por su propio interés, ¿no? Y eso desprestigia también a la democracia. Correcto. Hablamos entonces que hay allí un nexo entre corrupción y criminalidad. Pero cuando hablábamos de corrupción, antes hablábamos de la corrupción escondida, solapada, ¿no? Por ahí, ¿no? Que intentaba penetrar el Estado. Que esto favoreció obviamente también la delincuencia, pero ahora hablamos de esta corrupción que está enquistada en el Estado, está allí, metida. Y a las pruebas me remito. El hecho, por ejemplo, de un Congreso de la República, como una entidad del Estado, como un poder del Estado, que legisla a favor de las organizaciones criminales, que dan una ley de crimen organizado, ¿correcto? Dan una nueva ley de crimen organizado, que en lugar de luchar contra la delincuencia, contra la criminalidad, terminan finalmente pues perjudicándonos más a todos los peruanos. Entonces reitero, la corrupción y la criminalidad ya inquistada en el Estado, y esa la situación ya se pone todavía peor. Señor Medina. Exactamente, exactamente. Hay la preocupación, ¿no? Eh, de que lo que es una corrupción histórica, porque la corrupción no es nueva en el Perú, ha habido corrupción desde la época de la colonia, inicios de la República, eso, eh, digamos, es parte de los problemas estructurales, pero hay el riesgo de que esa corrupción se vuelva generalizada al punto que eh, el aparato del Estado esté totalmente tomado, ¿no? Por eh, no solamente mafias, sino economías ilegales transnacionales que mueven muchísimo dinero, como la minería ilegal, como la tala ilegal, el tráfico de personas, el narcotráfico, Ujú. ¿no?
Cuando estas redes criminales, que son redes pues muy poderosas, porque, por ejemplo, la minería ilegal del oro mueve muchísimo dinero, Demasiado, sí. ¿no? Pueden corromper muchísimo también y pueden tomar el Estado. Entonces, tener un Estado absolutamente tomado, que es distinto de tener un Estado con corrupción. Esto, en este caso estamos hablando prácticamente de perder eh, el sentido mismo de estatalidad y el sentido mismo de lo público y de lo legal. Dentro del concepto de democracia hablamos de equilibrio de poderes, donde un ejecutivo tiene al frente a un legislativo que pues le hace ese contrapeso en torno al abuso que pueda cometer. Y a la reversa también, ¿no? También hay un contrapeso para evitar justamente abusos, pero para muchos ese equilibrio de poderes no existe más, ya no existe más. Y la cosa es peor, porque muchos estamos, me incluyo, estamos también pensando, sin temor a equivocarnos, de que quien gobierna ya no es incluso ni siquiera a la presidenta Boluarte, sino también gobiernan las bancadas en el Congreso, algunas de las bancadas en el Congreso y por ende estos partidos políticos. Entonces, no hay equilibrio de poderes y finalmente el poder se ha trasladado a otra esfera, señor Medina. Un rasgo fundamental de la democracia es justamente el equilibrio en el ejercicio del poder. Es decir, que no todo esté concentrado en una sola mano o en unas pocas manos, sino que haya distintas entidades que se controlen entre ellas, que se equilibren entre ellas, que garanticen la aplicación de la ley justamente porque unas chequean y balancean a las demás, ¿no? Controlan y balancean a las demás. Ese es el ABC, digamos, de Ujú. la democracia. Y a veces eso pues se pervierte y se pierde. Y cuando se pierde, la democracia se pone en peligro. ¿Y existe actualmente, según la percepción que Bueno, usted hay, tiene? hay muchos rasgos Ujú. que nos dicen que hay un predominio de algunos poderes. El Congreso en particular ha incrementado su poder en relación con el que tenía hace 7, 8, 10, 15 años, ¿no? Ha habido claramente un mayor incremento del poder legislativo en detrimento del Ejecutivo, que se ha debilitado, y en detrimento también de algunas otras entidades autónomas. Entonces, si eso, por supuesto, continúa, la democracia se pone en peligro y en cuestión, ¿no? Ahora, tenemos una figura presidencial debilitada, señor Medina, amigos televidentes. Así Tenemos una es. figura presidencial debilitada, pero no solamente debilitada políticamente, sino también una figura presidencial cuestionada y cuestionada justamente por estos indicios de corrupción. Ya no solamente hablamos de los Rolex, hablamos lo que hemos visto últimamente, ¿no? De este vehículo presidencial que habría trasladado o había colaborado en la fuga de Vladimir Cerrón. Se le pide que vayan a declarar y ya le prohíben inmediatamente, ¿no? Secreto de Estado, nadie tiene que hablar. Entonces, ya tenemos una figura presidencial, reitero, no solamente debilitada políticamente, sino con, con todo un umbral de corrupción alrededor. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede gobernar así, señor Medina? Eso es parte de la debilidad del Ejecutivo, ¿no? El estar eh, sujeto a la posibilidad de una vacancia y que hay muchos elementos que han sido denunciados en distintos momentos, ¿no? De diversa naturaleza, desde los casos de corrupción hasta los casos de violaciones de derechos humanos. Y lo que, por ejemplo, observadores internacionales se preguntan usualmente es qué está pasando en nuestro país que todos los expresidentes Ujú. tienen investigaciones, acusaciones, etcétera, y parece que la presidenta actual seguirá el camino, ¿no? Que una vez que culmine su mandato, pues tendrá que pasar por el Poder Judicial a responder por más de una investigación y acusación. Entonces, eso a la larga termina dañando también y debilitando también a la institución presidencial, porque uno de los elementos que hacen que la institución presidencial justamente
tenga como un sitial, ¿no? Por encima, una cierta autoridad moral, justamente consiste en esa autoridad moral que un jefe de gobierno y jefe de Estado tendría que tener, ¿no? Eso es algo que hay que cuidar Ujú. para garantizar justamente gobernabilidad y estabilidad, ¿no? La autoridad moral. Efectivamente, y ahora esa autoridad moral está en tela de juicio. Para ir terminando, señor Medina, en este interesante análisis, otro pilar de la democracia son los partidos políticos. Pero nuevamente llegamos al inicio de todo esto, ¿no? ¿Cómo hacemos cuando tenemos a estos partidos políticos representados en el Congreso y que finalmente están sosteniendo a un régimen que, como bien vemos, está debilitado? Y no hablamos de sostenerlo en el sentido de que saquen a la presidenta, sino en el sentido de que fiscalicen para obligar a este gobierno de que haga bien las cosas, pero no fiscalizan, ¿no? Es un cheque en blanco entre ambos, deja hacer y deja pasar. Entonces, ¿qué función cumplen los partidos políticos en nuestro país, sobre todo los representados en el Congreso? Es que el sistema de partidos en el Perú colapsó, ¿no? Y por lo tanto, no es que tenemos partidos vivos, enraizados, representativos. Eh, Hoy tenemos más de 30 partidos inscritos, la mayoría son solo inscripciones, y tenemos como 30 más en cola para inscribirse. Entonces, no es pensable que puede haber 60 o más maneras distintas de evaluar, aproximarse a los problemas del país y proponer soluciones. Menos aún uno puede imaginar que hay pues ese número de militantes, ¿no? Porque la ley exige que por lo menos un partido tenga 24.000 Sí. militantes. En la práctica eso es que si uno suma la cantidad de comités y todo lo demás, Ujú. eh, entonces, imagínense 24.000 por 60, eh, la cantidad de personas que tendrían que estar involucradas en la vida partidaria, eso no es real. Es decir, Ujú. muchas de esas afiliaciones son afiliaciones declarativas, ¿no? Claro. Y la mayoría de estas organizaciones no son propiamente organizaciones de personas, sino son eh, inscripciones logradas a partir en algunos casos de una inversión económica, Ujú. ¿no? Y que es como comprarse un guachito de lotería, ¿no? A ver cómo me va en la elección. En una de esas tengo suerte y resulto elegido. Entonces, eso es un peligro también para la vida civilizada y para la democracia, porque puede tratarse en muchos casos de personas que no tienen ningún compromiso, ningún respaldo, ningún enraizamiento y lo único que están buscando es una suerte electoral. Efectivamente, es más, ya ni siquiera los comités electorales, los comités partidarios, las bases partidarias deben funcionar, dicen ya, no importa que no tengas tu base, ya te inscribiste, no pasó nada. Pero Así es. ahora, los partidos políticos, finalmente, no están a la altura de las circunstancias, al menos de la crisis política que vive el país. O sea, no hay un partido político que de alguna manera pues promueva los estándares democráticos, promueva la participación ciudadana. Entonces, ¿a qué están jugando estos partidos políticos, señor Medina? ¿Qué buscan? Por ¿Cuál es eso, su interés? cuando uno mira el índice de confianza ciudadana, los partidos y el Congreso están al final de la tabla. Los partidos son lo último, ¿no? Ujú. Y si uno mira encuestas comparativas en América Latina, el Perú es uno de los países que tiene la peor confianza en partidos políticos de toda América Latina, ¿no? Ujú. De toda América, porque el Latino Barómetro mide los países de Latinoamérica, pero el Barómetro de las Américas incluye también a otros países y en general, en todos los índices, el Perú anda muy mal. Entonces, eso muestra que nuestro sistema de partidos, pues, necesita una renovación absoluta. Y esa viene el 2026, esperemos, Ojalá, ojalá. esperemos. El mayor riesgo que tenemos nosotros es que el 26, en vez de ser un proceso de renovación, de refrescamiento, de traernos personas que realmente representen, nos lleve a una situación peor. Ese es el mayor riesgo que tiene nuestra democracia, que el 26, en lugar de cambiar para mejorar, cambiemos para seguir igual o para empeorar, ¿no? Que también es una posibilidad. Y todo apunta por eso, no porque los partidos políticos, los mismos que están ahorita y generando y promoviendo esta crisis, van a participar, sino que a esto se suma algo más, las economías ilegales. Si ahora están dentro Exacto. del Estado,
Ahora van a Así es. promocionar a muchos candidatos para ahí sí meterse con todo al sistema político de nuestro país. Señor Medina. Totalmente de acuerdo. Ese es un peligro. Y como ya lo señalé también, son economías que mueven muchísimo dinero. La minería, Ujú. la ilegal, la tal ilegal, en fin, mueven mucho dinero, tienen mucha capacidad de corromper funcionarios y tienen también mucha capacidad para financiar campañas y por lo tanto para comprar poder a través de las personas que salgan elegidos con este financiamiento. Bueno, se está advirtiendo, amigos televidentes, pero acá ven y vamos ya decantando todo. El papel de la ciudadanía. Hay que empoderar al ciudadano. Finalmente Así es. nosotros tenemos el poder, lamentablemente no lo sabemos utilizar, tenemos el poder de elegir y hay una iniciativa, en este caso de Idea Internacional aquí en Perú, de justamente promover, ¿no?, este tema ciudadano, señor Medina. Sí, vamos a hacer lo que se conoce como una asamblea ciudadana o un proceso de deliberación ciudadana que convoca a ciudadanos y ciudadanas a partir de una muestra, ¿no? Cosa que es absolutamente a la vanguardia en el mundo. Se usa en muchos países como Islandia, como Finlandia, países europeos y también en otros, en América Latina, por ejemplo, se ha usado en Chile, en Costa Rica. Que es una manera de involucrar a lo que conocemos como el ciudadano de a pie, Ujú. es decir, a las personas que no necesariamente tienen una participación especial, son parte de un partido o lo que fuera, sino son personas comunes y silvestres, ¿no? Que son escogidos a partir de un sorteo y que se les invita, se les pregunta si están interesados y dispuestos a discutir asuntos públicos. Entonces, eso es algo que ocurrirá en Guampaní 5 y 6 de octubre. eh, Han sido sorteadas 250 personas de todo el país, son representativos de la diversidad Ujú. y vienen a discutir temas vinculados con representación y participación. Ya están recibiendo sus materiales, haciendo las coordinaciones logísticas, así que estamos muy entusiasmados con lo que puede salir de ahí. Es un mecanismo novedoso de participación, así que esperamos que sea útil también para que en el futuro sea utilizado por las entidades estatales y los representantes que quieran escuchar a la gente, porque ese es un Exacto. elemento, ¿no? Ujú. Si la autoridad quiere escuchar a la gente, imagina, inventa, recurre a mecanismos novedosos. Si no, y si quiere hacer las cosas como siempre se han hecho, pues obviamente le da la espalda a lo que la ciudadanía piensa y necesita y desea, ¿no? ¿Cuál va a ser las temáticas a analizar, a discutir este cónclave, podríamos decir, ciudadano de Libera Perú? Los dos ejes son representación y participación, donde hay un problema de la democracia peruana, hay una clara crisis de representación. Entonces, aspectos que se van a enfocar más concretamente tienen que ver por ejemplo, cuál es la manera de garantizar la inclusión de pueblos indígenas Ujú. en la política. Y ahí se discute el tema del escaño reservado en relación con el nuevo Parlamento bicameral, ¿no? Se discuten temas como el voto voluntario u obligatorio, eh, cómo hacer para tener mecanismos para que la voz de la gente llegue y entonces el propio proceso de deliberación se pone en discusión, ¿no? La idea es que la gente pueda, sobre la base de evidencia e información objetivamente planteada, tener puntos de vista sobre estas temáticas. Empoderar a la ciudadanía y de esta Es manera ayudar a este fortalecimiento que requerimos de nuestra democracia. Y qué más que parta, reitero, de abajo, ¿no? Que las propuestas, las ideas salgan de abajo, de los peruanos, como usted lo ha dicho, de a pie, que sufren día a día el tema de la delincuencia, el tema de la desatención en salud, desatención en educación, y como usted ha dicho, que no se sienten representados, ni se sienten tampoco con opciones de participar de la vida política de nuestro país. Entonces, es una exactamente. iniciativa La democracia importante. finalmente es el poder de la gente, ¿no? Señor Medina, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y nada, pues es una innovación democrática ciudadana la que está promoviendo Idea Internacional y vamos a seguir obviamente atentos a todos estos resultados y a los trabajos que viene realizando Idea aquí en nuestro país. Le agradezco muchísimo también por el A análisis y el ustedes. contexto que le ha hecho. Un abrazo a la distancia.
Lo mismo, muchísimas gracias. Percy Medina nos acompañó, jefe de IDEA Internacional en nuestro país.